su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia vida. Una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy, dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de Irán. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia Irán. Su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia Irán. En un mundo donde el azar parece gobernar nuestras vidas, donde cada acontecimiento parece ser el resultado de una serie de coincidencias o decisiones personales, existe un mensaje que trasciende esta visión y nos conecta con una realidad más profunda y eterna. Este mensaje se encuentra en la esencia
de nuestro estudio bíblico de esta semana, que hemos titulado Planificado por Dios el Padre. Nuestro foco va a estar en Efesios 1 del 4 al 5, un pasaje que nos invita a explorar uno de los misterios más fascinantes y a menudo debatidos, diría yo, de la fe cristiana, que es la predestinación y el plan divino. Y las preguntas que surgen son: ¿qué significa ser elegido antes de la fundación del mundo? ¿Y cómo esto afecta o cómo nos afecta esta elección en nuestra vida diaria, esta elección de parte de Dios en nuestra vida diaria? ¿Somos actores acaso de un guión ya escrito, o tenemos libertad en nuestro caminar diario? Este estudio no solo busca profundizar en el significado teológico de estas palabras de Pablo, sino que también vamos a explorar cómo esta percepción de un diseño divino puede influir en nuestra identidad, propósito y relaciones. Otra pregunta que surge es: ¿cómo cambia nuestra perspectiva de la vida al saber que somos santos y sin mancha delante de Él y adoptados hijos suyos? Acompáñenos en este viaje de descubrimiento donde la historia, la teología y la experiencia personal se entrelazan para revelar un aspecto de Dios que a menudo puede ser o puede tener un impacto, transformador en nuestras vidas. Acompáñenos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien le habla, Malvin Delgado, tiene el placer de acompañarles y de llevar adelante este estudio bíblico para ustedes. Esta semana vamos a estar estudiando el pasaje que está en la carta a los Efesios, en el primer capítulo, y vamos a ver los versos 4 y 5, regresando un poco al 3 que ya estudiamos la semana anterior para dar un poco de contexto. Le pido una gran disculpa por mi voz, he estado enfermo. Esto me ha afectado un poco mi capacidad de hablar. Espero que usted pueda escucharme con claridad lo que Dios me ha permitido preparar y articular durante este estudio bíblico para ustedes. Repórtenos su sintonía, por favor, desde dónde nos está usted acompañando el día de hoy, desde qué lugar del mundo nos acompaña. Escríbanos en Facebook o YouTube, y también le pido que usted se convierta en un multiplicador, una multiplicadora de este estudio bíblico, compartiéndolo en Facebook o en YouTube, en su muro si es en Facebook, o si fuese YouTube, puede copiar el enlace y enviarlo vía WhatsApp. Que usted sea un instrumento de Dios para hacer que lo que usted hoy está aprendiendo, lo que Dios le está revelando, pueda ser de bendición para otras personas. Háganos llegar sus comentarios. Me gusta siempre comenzar orando, pidiéndole a Dios que nos guíe en este tiempo para que juntos podamos estar en sintonía con el Señor. Bendito Dios, agradezco por la oportunidad de poder servirte, aun cuando en este momento padezco de limitaciones físicas. Sé que tú eres grande, sé que tú eres bueno y sé que la sanidad proviene de ti. Por eso, Padre, encomiendo a ti este tiempo y te pido que mantengas mis cuerdas vocales con suficiente potencia para poder hablar durante el tiempo que este estudio bíblico dure, Señor. Alabo y bendigo tu santo nombre y te pido que lo que voy a hacer en este momento sea agradable para ti y que sea de bendición para muchas personas. Toca el corazón de los que nos acompañan ahora y nos acompañarán después, para que puedan ser bendecidos por tu santa palabra. Pido esto en el nombre de Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Bien. Vamos a iniciar como cada semana
con la porción de la palabra de Dios que estaremos estudiando. Permítanme y la coloco acá para ustedes, por favor. Un momento. Aquí está. Bien. Aquí está la porción de la palabra que hoy estudiaremos. Dice así, está en Efesios 1 del 4 al 5 y el título es Planificado por Dios, ese es el que hemos colocado. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Ok. Hay un grupo de preguntas que siempre dejamos al inicio de cada estudio bíblico. La coloco acá para que usted pueda también seguirlas. Estas preguntas usted va a estar en capacidad de responderlas al final del estudio bíblico. Todas las preguntas son respondidas durante el desarrollo del estudio bíblico, de manera que usted no tiene que ir a textos adicionales. Si usted desea hacerlo, está liberado para eso, puede hacerlo, es libre de hacer eso. La primera es, ¿cómo se relaciona la idea de ser escogidos antes de la fundación del mundo con nuestra comprensión del libre albedrío y la predestinación? ¿Qué implicaciones prácticas tiene para nuestra vida diaria el saber que somos santos y sin manchas? Ahí sin mancha, delante de Dios. Esto según Efesios 1:4. Luego, ¿de qué manera afecta nuestra relación con Dios y con los demás el saber que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos? ¿Y cómo podemos reconciliar el concepto de ser elegidos por el puro efecto de su voluntad con las experiencias de duda y sufrimiento de nuestra vida cristiana? Bien, estas son las preguntas que usted va a poder responder al final de este estudio bíblico. Muy bien. Le doy nuevamente una bienvenida a nuestro estudio bíblico el día de hoy, donde vamos a, eso sí, entrar con más detalle en la profunda y rica enseñanza de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Como recordarán, en nuestro último encuentro nos detuvimos para admirar y reflexionar sobre el verso 3 del primer capítulo, donde descubrimos las grandes bendiciones que hemos recibido. Ahora vamos, aunque con más calma, diría yo, con más detalle, a una sección aún más desafiante, puedo decir, y reveladora, y es la que está en Efesios 1 del 4 al 5. Hoy nos vamos a enfocar en dos versículos poderosos y fundamentales que nos llevan al corazón del plan divino de salvación. Estos versos nos hablan de ser escogidos y predestinados antes de la fundación del mundo. Aquí Pablo no solo revela la naturaleza de nuestra relación con Dios, sino también el propósito y la intención detrás de la elección divina. ¿Qué significa realmente ser escogido por Dios antes de la fundación del mundo? ¿Cómo podemos entender este concepto de predestinación sin perder de vista el amor y la justicia de Dios? Y lo más importante, ¿cómo afecta esta verdad a nuestra identidad y a nuestra forma de vivir en el mundo actual? En nuestro estudio de esta semana, planificado por Dios el Padre, buscaremos entonces buscaremos desenredar estos misterios, buscando una comprensión más profunda de nuestra posición y propósito como hijos e hijas adoptados de la familia de Dios o en la familia de Dios. Prepárese entonces para que juntos en este estudio busquemos entender, comprender y además transformar nuestro corazón.
vamos a reflexionar y vamos a ir adelante. Bien, para esto me gustaría comenzar con el verso 3 que ya estudiamos en el estudio, ya vimos en el estudio anterior. En los comentarios de este estudio bíblico usted va a poder ver los links, los enlaces, los vínculos que le llevan al estudio anterior y a toda la serie de estudios, no solamente de esta epístola de Pablo a los Efesios, sino todas las que hemos venido haciendo. Le invito a consultar lo que tenemos para usted. Bien. El verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bien. Para comenzar, me gustaría profundizar un poco en la comprensión acerca de que todas las bendiciones espirituales que recibimos son, de cierta manera, una bendición triple, ¿sí? Así como lo escuchó, una bendición triple. ¿Por qué digo que todas las bendiciones espirituales que recibimos son una especie de bendición triple? Bueno, primero, debemos tener presente que se nos otorga toda bendición espiritual como un paquete envuelto en los lugares celestiales. Luego, estas bendiciones son situadas en una esfera aún más grande, que es Jesucristo. La idea completa es que debemos abrir ese regalo, ese paquete, para descubrir lo que Dios ha hecho por nosotros, para así vivir por la fe, aferrados a estas bendiciones y vivir en los lugares elevados a los que Dios nos ha llevado. Él nos ha hecho sus hijos y nos ha bendecido con todo tipo de bendiciones espirituales, de manera que es esencial que vivamos de acuerdo con esta realidad en el mundo actual. En esta sección vemos que todo este proceso de bendición se ha llevado a cabo siguiendo un plan divino. Veámoslo así. Primero, Dios el Padre planeó la iglesia. La iglesia es un plan de Dios el Padre. Segundo, Dios el Hijo redimió a la iglesia que fue planeada por el Padre con su sangre. Entonces, Dios el Hijo la redimió con su sangre. Y tercero, Dios el Espíritu Santo la protege. De manera tal que, primero, Dios el Padre planeó la iglesia. Segundo, Dios el Hijo la redimió con su sangre. Y tercero, Dios el Espíritu Santo la protege. La fuente de todas nuestras bendiciones es el Dios el Padre, es Dios el Padre, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos lleva a contemplar la eternidad pasada y a reconocer que la salvación proviene enteramente de Él, sin contribución alguna de nuestra parte. Eso debe quedar claro. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que no somos los originadores, promotores ni consumadores de nuestra salvación. Eso sí, somos objetos, somos espectadores, ¿ok? Pues todo fue hecho por Él, por Dios. El asunto es que Dios, escúcheme bien, planificó nuestra salvación en la eternidad pasada, mucho antes de nuestra existencia. El Señor Jesucristo, al cumplirse el tiempo determinado, logró nuestra salvación en la cruz del Calvario. Y Dios el Espíritu Santo, quien nos convence de pecado en el presente, guiándonos hacia la fe en Cristo
y el conocimiento de la gracia de Dios revelada en Jesucristo. Alguna vez escuché la historia de un joven que se presentó ante las autoridades de una iglesia y él quería unirse a la congregación. Esto fue lo que él manifestó. Y al ser preguntado cómo había sido salvado, este joven respondió: yo hice mi parte y Dios hizo la suya. Las autoridades de aquella iglesia se sorprendieron por tal respuesta de aquel joven. Y luego entonces le interrogaron sobre qué partes eran esas, qué hizo Dios y qué hizo usted. Y el joven respondió: bien, mi parte fue pecar. Huí de Dios tan rápido como mis piernas rebeldes y mi corazón pecaminoso me pudieron llevar. Y Él, Dios, me persiguió y me alcanzó. De manera que este relato anecdótico nos deja claro que Dios es quien nos salva. Nuestra parte, lamentablemente, sí es pecar. El doctor Henry Ironside, un destacado predicador, teólogo y escritor de más de 60 libros de doctrina cristiana y enseñanzas éticas, contó una vez que un muchacho a un joven se le preguntó si había encontrado a Jesucristo, y el joven respondió: no sabía que él se había perdido. ¿Cuándo se perdió para que lo haya encontrado? Pero yo sí estaba perdido y él me encontró. En fin, una anécdota adicional que quería dejar ahí con ustedes. El asunto es que encontramos en Jesucristo no a alguien que debemos buscar, eso debe quedar claro, sino a quien nos busca y nos encuentra. Si esta verdad queda clara para usted, este punto habrá sido un éxito. Porque hay gente que viene y dice: busca a Dios. Usted tiene que dejar lo que está haciendo y buscar a Dios. Bien, déjeme decirle que Él salió a buscarnos. Él salió a buscar la oveja que estaba perdida y la encontró. Es así. Él salió a buscar a la oveja que estaba perdida, que éramos usted y yo. Y Él la encontró. Veamos ahora lo que dice el verso 4 del capítulo 1 de la Epístola a los Efesios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La palabra según, en el contexto bíblico, actúa como un conectivo, como un conector que enlaza la promesa que está en el verso 3 que acabamos de explicar con la afirmación de que las bendiciones espirituales que recibimos están alineadas con la voluntad divina. Todo en nuestra existencia y en el universo opera según el plan y propósito divino, lo que resalta la importancia de según al referirse a las 3 bendiciones mencionadas en Efesios 1:3. Dios eligió a los creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo, una elección que se sitúa en la eternidad pasada, más allá de todo tiempo como usted y yo entendemos el tiempo. Esto significa que si usted y yo participamos en esa elección de la eternidad pasada de Dios, no fuimos escogidos por nuestras virtudes, no, sino para cumplir el buen propósito de Dios.
La elección es una manifestación, sí, de la soberanía, sabiduría y bondad de Dios. El predicador Charles Spurgeon ilustró este concepto diciendo que Dios me escogió antes de que yo naciera, porque si hubiera esperado a que llegara yo a este mundo, entonces nunca me hubiera escogido. Es una muestra, digámoslo así, de que Dios es quien nos elige y no al contrario. Jesucristo mismo expresó este principio a sus discípulos en el aposento alto, allá en Juan 15:16. Voy a traer esa cita para que la veamos juntos. Dice así Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Me gusta destacar que tal elección coloca toda la responsabilidad en Dios, lo que es realmente maravilloso, debo agregar. Israel sirve como un ejemplo palpable de la elección divina. En Amós 3:1-2, Dios se dirige a los israelitas mostrando su selección o su elección única entre todas las familias de la tierra. Mientras que Israel fue escogido en el tiempo, la iglesia, que somos los que hemos aceptado a Cristo como su Salvador personal, fue escogida en la eternidad pasada de Dios. Y esta elección es inmutable, tal como se revela en Hechos 15:18. Lo traigo para usted acá. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dios nos eligió con un propósito específico, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La elección implica santificación. Nos salva y santifica para vivir en santidad. Esto se relaciona con la vida interior del creyente. Y permítame ser muy claro y enfático en esto que le voy a decir. La doctrina de la elección no debe ser mal interpretada como una excusa para pecar. No, señor. Pablo, de hecho, lo recalca en Romanos 6:1-2, enfatizando que la gracia no es una licencia para seguir pecando. Voy a traerlo para usted. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto lo digo porque hay gente que me ha dicho, cuando hablamos de este tema, bueno, pero si Dios me eligió para ser salvo desde la eternidad pasada, entonces ya está, ya estoy listo, tengo licencia para todo. No, aquí lo aclara el apóstol Pablo. Un verdadero creyente transformado por la salvación mostrará un cambio en su forma de vivir. Dios no nos eligió para ser santos, sino también Dios no solo nos eligió para ser santos, Dios nos eligió para ser santos y también para vivir sin mancha. Entonces, esto representa el aspecto negativo de nuestra elección, pudiera usted pensarlo así. Ante Dios, escúcheme bien, el creyente en Cristo es considerado sin mancha. Un ejemplo bíblico de esto lo encontramos en Israel. Dios impidió, por ejemplo, que Balaam maldijera a Israel o encontrase falta en su pueblo, como lo narra el libro de Números 23-21. Lo traigo acá para usted.
Perdón. Dice así: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él, y ellos lo aclaman como rey. Sin embargo, si observamos más de cerca, veremos que Dios también encontró faltas en Israel y los juzgó, participando así en su santificación y purificación. Si Dios escúcheme bien, si Dios lo ha escogido a usted, es para transformarlo en una persona santa y sin mancha. Y si debo afirmar también, sí, es importante afirmar también que la ausencia de evidencia del cambio en la vida de una persona podría indicar que no es parte de los escogidos. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando escucho personas que dicen que en algún caso, debido a la predestinación y a esa elección desde el principio de los tiempos, tienen una suerte de licencia para pecar, también debe usted tener claro que si usted aceptó a Jesucristo como su Salvador y si usted fue elegido por Dios en ese proceso de salvación para que usted fuese salvo, es para que usted fuera santo y sin mancha, para que usted fuera purificado, perfeccionado. Pero si no hay evidencia del cambio en la vida de una persona que dice ser creyente, es posible que esta persona realmente no haya aceptado a Cristo de corazón y no haya sido transformado aún. El asunto es que Dios desea que sus hijos vivan vidas libres y sí, que estén libres de la mancha del pecado, y ha provisto todo lo necesario para que sea usted absuelto de culpa y el Espíritu Santo venir a morar en su vida y experimentar una verdadera transformación. Bien. Pude buscar, y creo que esto se refleja muy claramente en las palabras de Juan en su primera carta, primera de Juan 12, del 1 al 2, donde expresa que Cristo es nuestro abogado y sacrificio por los pecados, no solo de los creyentes, sino de todo el mundo. Voy a traer esa cita para usted también. Y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta afirmación aborda la cuestión de una expiación limitada, subrayando que Cristo murió por toda la humanidad. Esta realidad universal de la salvación ofrece una invitación legítima a todos sin distinción. La elección divina no excluye la libre voluntad, no, de ninguna manera. Cada persona tiene la opción de escuchar o no la voz de Dios, pues es maravilloso y glorioso que Dios haya elegido salvarnos, y aunque no podamos comprender completamente esta verdad, podemos creer en ella. Jesucristo ilustró esto con la metáfora de un camino ancho y una entrada estrecha, allá en Juan 14:6, 6:37 y 10:10. El camino ancho que muchos eligen conduce a la perdición, mientras que la entrada estrecha, aunque difícil de atravesar, conduce a una vida abundante en Cristo.
Esta metáfora resalta que cada individuo debe hacer su propia elección y la invitación a seguir a Cristo está, escúcheme bien, abierta para todos. Jesucristo le ha extendido una invitación personal a cada uno de nosotros y todos tenemos la libertad de aceptarla. No piense que ha sido excluido usted de ninguna manera, pues como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que dice todo. Esta frase, todo aquel, nos incluye a usted y a mí, nos incluye a todos. Significa que cada persona, sin excepción, puede poner su nombre en la promesa. Aunque la Biblia habla de los elegidos, no nos corresponde determinar a nosotros quiénes son tales elegidos. Si abrimos nuestro corazón, podemos ser parte de ellos. La clave está en la disposición de dejar atrás el pecado, lo cual es un desafío para muchos, debo agregar. La Biblia enfatiza repetidamente la elección soberana de Dios. El apóstol Pablo lo expresa en 2 de Tesalonicenses 2, 13 al 14. Allí destaca que Dios nos ha elegido para salvación a través de la santificación del Espíritu Santo y la fe en la verdad. Voy a traer esa cita para usted. La tengo acá, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto Él os llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:2, habla de ser elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto indica que la elección y la santificación están intrínsecamente relacionadas y ambas se realizan en Jesucristo. Dios no nos salva porque seamos buenos, nos salva a pesar de no ser buenos. Pablo aborda este tema en Romanos 9 del 14 a 16, sección que le invito a leer, donde argumenta Romanos 9, 14 al 16, donde él argumenta que no hay injusticia en Dios, ya que Él se compadece y tiene misericordia de quien desea. La elección divina no se basa en el deseo o esfuerzo humano, sino en la misericordia de Dios. Moisés, por ejemplo, recibió la respuesta a sus oraciones no por sus méritos, sino por la misericordia de Dios. Esto nos enseña que la compasión de Dios es accesible a todos. Y para experimentarla debemos volvernos a Él. Una ilustración poderosa de este tema la encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. El pasaje va del verso 22 al 24. Hechos 7, 22 al 24. Recordemos que voy a hablar de un resumen de este pasaje. Recordemos que el apóstol Pablo, enfrentando una tormenta peligrosa y en un barco a punto de hundirse, aseguró al capitán, basándose en la revelación de un ángel, que nadie a bordo perdería la vida, solo el barco. El barco zozobraría, pero nadie perdería la vida. Esto demostraba la presciencia y elección de Dios.
Dios lo sabía y Dios había decidido que esto pasara de esta manera. Más tarde, Pablo advirtió a los marineros que intentaban abandonar el barco que su salvación dependía de permanecer a bordo. Esto está en Hechos 27:31 específicamente, ilustrando de esta manera la interacción entre la soberanía divina y la responsabilidad humana que debían hacer los miembros de la tripulación: permanecer en el barco. ¿Por qué? Porque si salían, ahí su vida no era garantizada. Bien, debemos recordar que solo Dios conoce a los escogidos. Solo Dios conoce a los escogidos. Charles Spurgeon, el gran predicador, una vez explicó este misterio diciendo que si bien creía en la elección, predicaba el evangelio a todos, ya que no podemos identificar a los elegidos visualmente. Esto subraya que nuestra responsabilidad es compartir el evangelio universalmente, dejando la elección en manos de Dios. Esta verdad se ilustra también con la metáfora de la puerta del cielo. En un lado encontramos a la invitación abierta de Jesucristo en Juan 10:9. Déjeme colocarla acá para usted. Y dice: yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Pero una vez que atravesamos esa puerta, podemos mirar atrás y ver que la elección ha sido parte del plan divino desde la eternidad, pues esa puerta la coloca Dios. Como si estuviera escrito: escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Mientras que en la tierra debemos confiar en el plan de Dios para su iglesia. La analogía de una pareja que planea y construye su casa según sus propios diseños también nos ayuda a entender esto. Así como ellos tienen derecho a diseñar su casa, Dios, como creador del universo y de la iglesia, tiene el derecho de planificar según su voluntad. Según Efesios 1:4, Él nos ha escogido para ser santos y sin mancha delante de Él, revelando así su plan divino para nosotros. Bien. Muy bien. Vamos a ver ahora Efesios 1:5. Voy a colocar acá para que leamos. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Una interpretación alternativa de la última parte de este verso es: según el buen propósito de su voluntad. No según el efecto de su voluntad, sino el afecto, sino el buen propósito de su voluntad. Nos hallamos ahora en una sección crucial de este primer capítulo, dentro de la estructura de nuestro bosquejo general que titulamos Dios el Padre planeó a la iglesia, que va de Efesios 1 del 3 al 6, toda esta sección. Al igual que nadie construiría una casa sin un plan previamente diseñado, debemos preguntarnos cuál es el proyecto divino para la iglesia. La magnitud de la obra de Dios se condensa en tres acciones fundamentales. Primero, Dios nos escogió en Cristo. Segundo, Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Y tercero, Dios derramó su gracia sobre nosotros en el amado, que es Jesucristo. Es vital comprender que hemos sido elegidos en Él y que esto debería influir en nuestra manera de vivir hoy en el mundo.
En nuestro siguiente estudio, de hecho, vamos a profundizar la semana próxima en este verso 5 del primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. De manera tal que solo quiero dejarlo con esta suerte de introducción, dejando claro que Él nos escogió, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, y Él derramó su gracia en nosotros a través de su Hijo amado Jesucristo. Bien, nuestro estudio de hoy nos ha llevado a la comprensión profunda de los misterios de la elección divina y de la predestinación. Hemos explorado cómo antes de la creación del mundo Dios nos escogió para ser santos y sin mancha, y cómo nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos a través de Jesucristo. Esta revelación divina no solo responde a nuestras preguntas sobre la libertad y el propósito humano, sino que también nos ofrece una perspectiva transformadora de nuestra identidad y nuestro lugar en este mundo. Al reflexionar sobre estas verdades, nos damos cuenta de que no somos meros productos del azar ni de nuestras circunstancias. En cambio, somos parte de un plan divino amoroso y deliberado. Ser elegidos y predestinados por Dios significa que nuestra vida tiene un propósito sagrado y una dirección guiada por su voluntad. A través de este estudio también hemos aprendido que la elección y la predestinación no deben ser vistas como licencias para vivir de cualquier manera, sino como llamados a una vida de santidad y de servicio. Como hijos adoptados de Dios, estamos llamados a reflejar su amor y gracia en nuestras interacciones diarias. Finalmente, este estudio nos invita a responder a la obra de Dios en nuestra vida o en nuestras vidas con fe y con mucha gratitud. Nos anima a acercarnos a Dios con corazones abiertos, dispuestos a ser transformados y utilizados para sus propósitos divinos. Mientras continuamos nuestro viaje de fe, recordemos siempre que somos parte de un plan más grande, uno que fue trazado con amor y sabiduría por nuestro Padre Celestial. Bien, queridos amigos y hermanos, me gustaría animarles a establecer una relación con Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, aceptándolo como su fiel y verdadero Salvador. Estoy seguro que al hacerlo usted va a experimentar cómo el poder transformador de Dios, operando a través del Espíritu Santo en su vida, le puede llenar de significado y propósito para todo lo que usted hace, para tener esa motivación en lo que quiere hacer. Para hacer esto, a mí me gustaría hacerle una invitación, y es a que usted acepta a Jesucristo en su vida. Yo estoy seguro que quizás en alguna parte del estudio bíblico de hoy, Dios le ha hablado a su corazón. Si es así, usted solo tiene que repetir esta oración conmigo. Más que repetir, yo quiero ser una guía en ese proceso de su conversación con Dios, porque la conversación es suya. No es que usted tiene que repetir como un loro, como un pajarraco lo que yo voy a decir, no. Yo solo voy a darle una guía por si usted no sabe cómo hacerlo. Y usted puede hacerlo ahorita mismo repitiendo esta guía que le voy a dar, o después en un lugar privado usted puede tener esta conversación con Dios. Bendito Dios, te agradezco por la oportunidad de ser considerado en tus planes eternos. Agradezco porque he pecado y me arrepiento profundamente de que te he fallado, pero al arrepentirme y no querer volver atrás, me rindo ante ti. Te pido que limpies mi vida de esos pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me permitas, habiendo sido elegido, poder seguirte eternamente.
Pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si usted hace una oración como esta, una conversación guiada en estas palabras, con sinceridad de corazón para con Dios, usted podrá apropiarse de esa elección que Dios ha hecho por usted. Agradezco a Dios por su vida y por su acercamiento a Jesucristo. Póngase en contacto con Dios admirable y le ayudaremos a poder caminar, transitar en este nuevo proceso en su vida como hijo de Dios. Bien, hemos terminado nuestro estudio del día de hoy. Le doy gracias por habernos acompañado. Le pido disculpa por mi deficiencia vocal. He estado afectado por un virus y esto impide que hable correctamente. Le pido oración para que podamos compartir la semana próxima con una voz más potente, pero alabo a Dios por la oportunidad de poder servirle. Bien, para despedirnos me gustaría orar nuevamente por todos. Gracias a Dios te doy por la bendición de poder haber hecho este estudio bíblico el día de hoy. Gracias por Dios admirable, por sus pastores y líderes, Señor, que trabajan para tu gloria y tu honra. Gracias por la bendición de poder servirte junto a mi familia, Señor. Hemos estado un poco enfermos, pero sabemos que tú nos has sanado. Sé que esta voz va a recuperarse y pronto estaré hablando correctamente. Alabo y bendigo tu santo nombre y te agradezco por la oportunidad de servirte. Te pido por todos los que nos acompañaron el día de hoy, por los que nos acompañarán, por toda tu iglesia, Señor, que tiene necesidades, para que tú les proveas en el nombre de Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Que Dios le bendiga y será hasta la semana próxima. Hasta luego.